Vamos a leer el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos en sus Biblias, en el capítulo 10. Vamos a ubicarnos en el capítulo 10 de Marcos, de los versículos 35 al 45. Vamos a estar meditando en esta tarde. Bueno, mi hermano, déjame leer, mi hermano, mi hermana, déjame leer lo que dice la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Esto ya está decidido. Versículo 41. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron en contra de Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, este es el pasaje, hermanos, sobre el cual vamos a meditar en estos próximos minutos. Nosotros entendemos que el Evangelio de Marcos ha sido escrito, el Espíritu de Dios guió a Marcos a que escribiera y se dirigiera a el pueblo no judío, a los no judíos. Está en un lenguaje que pudiera entender a aquellos no judíos que no tienen la cultura, no tenían la cultura judía. Y el tema central del Evangelio de Marcos, lo que el Espíritu de Dios inspira a Marcos a escribir, el propósito central del Evangelio de Marcos es dejar saber al pueblo no judío la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús el Mesías. Antes de este pasaje y de esta conversación que Jesús tiene con los discípulos, Jesús ya ha anunciado 3 veces que ha de morir. En este momento, él, Jesús el Señor y los discípulos se están dirigiendo a Jerusalén. Ellos no han estado en Jerusalén, están dirigiéndose a Jerusalén. Aquí los que están en Estados Unidos es como si nos estuviéramos dirigiendo desde Wyoming a Washington, D.C., el centro del poder, el centro del control de los Estados Unidos. Se están dirigiendo a Jerusalén. Jesús acaba de mencionarle a los discípulos, los ha reunido en privado y les ha dicho que tiene que morir y que resucitar
E inmediatamente de esta conversación, que es la tercera vez que él se los menciona, ellos todavía no están entendiendo el asunto. Los discípulos que están caminando con Jesús todavía no están entendiendo la totalidad de lo que Jesús les está enseñando. Inmediatamente esa conversación termina. Jacobo y Juan, el mismo evangelio de Marcos nos dice que Jacobo y Juan, son hermanos ellos, fueron de los primeros discípulos que Jesús llamó a seguirle. Pedro, el apóstol Pedro y Andrés, y luego Jacobo y Juan, fueron los primeros que siguieron a Jesús. Es decir, ellos son los que más tiempo tienen caminando con Jesús. En realidad, Jacobo y Juan y Pedro se convierten en el círculo más cercano y más íntimo de Jesús. Los grandes momentos de Jesús, ellos están presentes. Jacobo, Juan y Pedro. Pero en este momento Pedro no está en la escena. Está Jacobo y Juan, los hermanos. Y después de que Jesús les ha anunciado por tercera vez que ha de morir y resucitar, ese es el plan de redención, diseñado desde antes de la fundación del mundo para salvación de la humanidad, redención de la humanidad, se acercan Jacobo y Juan al Señor Jesús. Ellos toman la iniciativa, ellos van donde Jesús, ellos dos. El Evangelio de Marcos nos aclara la identidad de ellos dos, porque en aquella época muchos se llaman Juan y muchos se llaman Jacobo. Para que no entre confusión en nosotros, lo que el evangelista, el Espíritu de Dios, quiere dejar por claro para nosotros, generaciones después, es que tengamos claro quiénes son estos dos. Estos dos son los discípulos de los primeros llamados. No son otro Jacobo y Juan que también existían en esa época. Muchos nombres, como el nombre de Geraldo. ¿Cuántas personas se llaman Geraldo en Santo Domingo? Seguramente muchos. El pastor Geraldo que vive en Guayomín, que es uno. Entonces, el Espíritu de Dios nos quiere dejar saber que esta petición, que esto que está sucediendo estos dos son Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Dice la otra, en el otro evangelio, porque este texto, el Espíritu de Dios le permitió a Marcos y a Mateo escribir este texto. Entonces son ellos dos, estos dos discípulos de confianza de Jesús que están caminando con Jesús, los que se acercan a Jesús. Aquellos a los que Jesús le había revelado muchas cosas que no le había revelado al resto de la población, porque ellos son los discípulos escogidos, los encargados de expandir el reino, la iglesia, luego de la ascensión de Jesús. Estos dos se acercan a Jesús después que Jesús ha anunciado que tiene que morir y resucitar. Y le hacen una petición. Una petición es un pedido, ¿verdad? Le piden algo al Mesías, a Jesús. En el versículo 2 nos dice, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Por demás curioso esto, ¿no? Por demás curioso. No están diciendo qué es. Están acorralando a Jesús y diciéndole, queremos que nos concedas lo que te voy a pedir. Geraldo, pastor, quiero que me conceda lo que le voy a pedir, pastor Geraldo. No le estoy diciendo primero, pastor Geraldo, mira, quisiera esto. No, le estoy diciendo, quiero que me conceda, Geraldo, lo que te voy a pedir, sin Geraldo tener ni idea qué es lo que yo le voy a pedir. Curioso llegar así, ¿no? Ante alguien, quiero que me conceda lo que te voy a pedir. Pues ellos llegaron, estos dos discípulos cercanos de Jesús, llegaron de esta manera delante del Mesías. Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir, Jesús. Versículo 3, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. ¿Qué quieren? Jesús no da una respuesta inmediata y contundente. Él espera que ellos expresen entonces cuál es aquella petición que tienen. Pastor Geraldo, quiero pedirle algo y espero que me lo conceda. Pastor Geraldo,
lleno del Espíritu de Dios, piensa, y él no me va a decir, sí, hermano Rodman, claro que sí. No, él no me va a responder así. Es decir, bueno, hermano Rodman, a ver, dígame, hermano, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Qué es lo que usted está pretendiendo? Entonces, interesante cómo ellos se introducen a Jesús, pero también interesante cómo Jesús responde, no inmediatamente clarificando las cosas, aunque él podía recibir del Espíritu la revelación de qué era antes de ellos expresarlo por su boca. Así que entonces Jesús lo que le responde es, ok, ¿qué quieren? Sin decirle, sí, le voy a dar esto que ustedes están pidiendo. Versículo 4. Entonces viene en esta conversación entre Jesús y los dos discípulos la petición de los discípulos. En tu glorioso reino, es decir, ellos hacen alusión, van para Jerusalén, ellos están idealizando el establecimiento del reino, van a la capital, van a Washington, D.C., donde está la Casa Blanca, el presidente, van en esa dirección. Ellos están visualizando la entronización, el trono, el sentarse en el trono como rey. En tu glorioso reino, estamos en versículo 37, concédenos que en tu glorioso reino, el uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Ustedes han visto la fotografía, estamos aquí o estuviéramos en Santo Domingo, donde el presidente se sienta, ¿no? En la silla, allá en la casa, ¿cómo se llama el palacio del presidente, Mr. Geraldo? Allá en Santo Domingo, la casa presidencial. Palacio Nacional. En el Palacio Nacional, ustedes ven a su presidente en el Palacio Nacional sentado en una silla dando las entrevistas. Entonces, lo que vienen ellos y le dicen que, mira, aquí en el Palacio Nacional, donde tú te sientas, yo quiero que salga yo aquí cuando tomen la foto, aquí a la derecha mi hermano y aquí al otro lado yo. Es lo que ellos le están proponiendo a Jesús. En tu glorioso reino, Mr. Presidente, en la Casa Blanca, yo quiero estar a la derecha y mi hermano a la izquierda. En el Palacio Presidencial, déjame que yo me siente allí en la sala presidencial, a la derecha y a la izquierda, en tu glorioso reino. Ellos tienen un entendimiento, pero no total de las cosas. El entendimiento que tienen los discípulos acerca de Jesús, acerca del Mesías y acerca del reino es parcial. Se va desarrollando en el Evangelio, se va desarrollando hasta cuando tienen una comprensión total de el Mesías y el propósito. Aún en la resurrección, recuérdese que en la resurrección ellos todavía están dudando. Recuérdese que en el arresto y la muerte ellos salen corriendo, ellos no saben lo que está pasando, no tienen una claridad del asunto. Pero aquí, Jacobo y Juan dicen, en tu glorioso reino, porque vamos camino a Jerusalén, vamos derecho a la Casa Blanca, vamos derecho a Washington, o sea, vamos a establecernos en el reino, déjanos a mí y a mi hermano estar a tu derecha y a tu izquierda. Esa es la propuesta que le están haciendo a Jesús. En el versículo 37. Vamos a ver la respuesta de Jesús entonces. 38. En el versículo 38. No saben. Si notan la confusión que ellos tienen, si notan ellos no están claros en el asunto. Jesús le responde, oye, pero tú no sabes. Me dice Geraldo a mí, oye, hermano, pero usted no sabe lo que me está pidiendo. ¿Usted está seguro de lo que me está pidiendo? ¿Usted está claro en lo que usted me está pidiendo? Ellos no están caminando con Jesús, pero todavía no están claros de los acontecimientos que han de venir. Y Jesús se los ha mencionado. ¿Cuántas veces les he dicho yo a ustedes? En Marcos, ¿cuántas veces ya les ha dicho lo que va a pasar? 3 veces. 3 veces. La tercera inmediatamente antes de esta conversación. La tercera inmediatamente antes de que usted, si usted lee un par de pulgadas arriba de este texto que estamos leyendo, ahí Jesús les está diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera y sea resucitado. Entonces Jesús en el 38 dice, no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús y les menciona 2 situaciones. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa? Una, trago amargo de la copa
Él les cambia el tema de la derecha y la izquierda y él les menciona otra situación. Uno, hay un trago amargo que beber. Ustedes me están pidiendo derecha e izquierda para salir en las fotos ahí en el Palacio Presidencial. No saben lo que están pidiendo. Hay un trago amargo que beber. Y número dos, la prueba del bautismo con que voy a ser probado. Ellos tienen su interés de estar a la derecha y a la izquierda, entonces ellos responden impulsivamente, sí, sí podemos. Sí, sí podemos. Con mucho entusiasmo ellos están enfocados en la derecha y la izquierda cuando se establezca el reino glorioso. Mister, ¿cuál es el candidato que está aplicando ahora para la presidencia de la República? Vamos a, tal vez, bueno, mire, mister, cuando llegues a ser presidente, ya sabes, tenme en cuenta. Y cuando estés ya en el poder, entonces tenme en cuenta. Poco esto era lo que estaban proponiendo ellos. Pero Jesús le cambia la dirección a sus propósitos. Les dice, ¿pueden ustedes cargar con esto? Beber la copa amarga, experimentar el bautismo que el bautismo con el que voy a ser probado. Sí, podemos, sí, seguro que podemos. Me recuerdo otro pasaje de lo que es discípulos de Jesús. Ser discípulos de Jesús. Tome su cruz y sígame. Eufóricamente las personas algunas veces responden, sí, sí, estoy listo para eso. Sí, 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 puedo con eso. En mis capacidades humanas. Continúa esta historia, continúa esta conversación que nos narra Marcos, pero también Mateo la registra. Y dice así lo siguiente. Vamos al versículo 40. Ustedes beberán la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con que yo voy a ser probado. Él no les dice sí a mi derecha y a mi izquierda, él les cambia la orientación hacia otro lado. Va a pasar esto lo voy a vivir yo, ustedes lo van a vivir. Les confirma, no el sentarse a la derecha y a la izquierda, le confirma lo que van a vivir. Ustedes beberán la copa que yo bebo y pasarán por la prueba del bautismo que yo voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Entonces, la orientación que Jesús les da es diferente a la orientación con la que ellos llegan a Jesús. Él les habla de que tienen que vivir algo que Jesús ha de vivir también. Pero acerca de sentarse a la derecha e izquierda, eso no. Eso no. Esa pretensión que ustedes tienen por ahí no es la cosa. Ustedes están desenfocados, ustedes no saben lo que están pidiendo. Eso quiere decir, es una petición que no viene del Espíritu de Dios, es una petición que no viene de un corazón carnal. Nosotros, hijos de Dios, que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios mora en nosotros. En algunos momentos, siendo hijos de Dios, hombres y mujeres fieles a Dios, pueden surgir de nuestro interior peticiones carnales, que son de la carne, que son de la naturaleza humana, que no provienen del Espíritu de Dios. Hijos de Dios. Eso está pasando aquí. Esta no es una petición del agrado de Dios, conforme al plan de Dios. Entonces Jesús les concluye esto de sentarse a mi derecha, a la derecha y a mi izquierda, no me es concedido. No me corresponde a mí concederlo. Eso ya está concedido. Jesús mostrando su sumisión al Padre. Jesús, Padre, Espíritu Santo, así. Pero hay una sujeción. Jesús al Padre no me concede a mí pedirlo. Pero en términos de autoridad hay esto. Hay una línea, no hay esto.
Estoy explicando, mis hermanos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay esto. La Trinidad que llamamos, ¿ok? No hay esto. Uno por encima del otro. ¿Ok? Pero aquí lo que Jesús nos está mostrando es la sujeción al Padre misma que nosotros debemos manejar para con el Padre Celestial. Pero no está indicando autoridad. Cuando Él dice, no me es concedido a mí, suena como que hay alguien encima de Él que es capaz de conceder. ¿Me estoy explicando y haciendo esta claridad? Es así. La Trinidad, en cuanto a autoridad, es así. Hay una sujeción de Jesús el Cristo. La misma sujeción por la cual llega a la cruz y la acepta. Acepta la voluntad del Padre. No porque hay una relación así, una relación de poder, uno por encima del otro. Porque Dios está mostrando, Jesucristo está mostrando su sujeción al Padre. Entonces, pasa algo. La conversación es entre quién y quién, mis hermanos. Jesús y Jacobo y Juan, los hermanos. Una conversación entre estos dos. Pero Jesús va camino a Jerusalén con los discípulos. Entonces, los otros dos discípulos parece que de alguna manera escuchan la conversación. Y entonces se introducen en la conversación. Y mire de qué manera. Versículo 41. Los otros 10, hermanos 10, los otros 10, ¿quiénes son esos 10? Los 10 discípulos, porque aquí hay dos, Jacobo y Juan. Son los que inician la conversación. Entonces, los otros 10, al oír la conversación, se alegraron. ¿Se alegraron, hermanos? No, ahí veo que el pastor Geraldo mueve su cabeza así diciendo no, no se alegraron. La traducción que yo uso dice se indignaron. ¿Qué traducción es la misma palabra que usa usted, hermano, ahí en su traducción? Se enojaron. Se enojaron, se indignaron. Mire el calibre de las palabras, lo que muestra la actitud del resto de los apóstoles, es decir, de los otros 10 discípulos. Ellos reaccionan frente a este pedido de estos dos hermanos, estos dos discípulos. Se enojaron en la traducción que usa el hermano Geraldo, y en la traducción que yo utilizo, que es la Nueva Versión Internacional, dice, se indignaron contra Jacobo y contra Juan. Es decir, se creó un conflicto ahí entre los 10, déjeme decirle. Entre estos dos, los 10, entre estos dos y los otros 10. Se creó un choque ahí. Se indignaron, ¿cómo es? Se enojaron, dice el hermano acá en la otra traducción. Hubo un conflicto allí. Entonces Jesús tiene que mediar en el asunto. Tiene que calmar los ánimos. Tiene que orientar bien a los 12. Ahora, ¿por qué se enojaron los 10? No les gustó ese pedido. Tal vez entre ellos mismos, seguidores de Jesús, anhelaban algo similar. Y tal vez estos se adelantaron a la intención del corazón que había en alguno de ellos. Aún caminando con Jesús, había algunas confusiones. Y la carnalidad es la tendencia a movernos, a pensar, a actuar, a decidir sin la dirección de Dios. Existe en nosotros, hijos de Dios. Y existían los discípulos. Y lo vemos en el recorrido. Tomás dudó. Pedro negó. Entra a conversar ya no con los dos con lo que tenía la conversación, sino con los 12. Empieza a hacer una conversación con los 12. Entonces ya cambia un poco el sentido de la temática, del pasaje y de la conversación. Y Jesús, entonces le comparte una realidad del mundo de ese entonces, que cuando yo la leo, no se me parece para nada diferente a la realidad del mundo de hoy. No se me parece para nada diferente a lo que creo que está pasando en la República Dominicana.
No me parece nada diferente a lo que creo que está pasando en Puerto Rico. Aquí hay algunos hermanos de Puerto Rico. Me parece que no es nada diferente a lo que está pasando en el estado de New Jersey. Me parece que no es nada diferente a lo que pasa en el estado de Pensilvania. Dice así el Señor Jesús. Como ustedes saben, ustedes lo saben, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad. En otras palabras, palabras más, palabras menos, lo vemos hoy en todas las regiones, en todas las áreas, donde hay relaciones de poder, unos encima de otros, unos sobre otros, a nivel político, a nivel laboral, a nivel socioeconómico, todas las áreas, uno. Y la tendencia es que el que está arriba oprime al que está abajo. El que está arriba oprime al que está abajo. Es lo que nos está diciendo Jesús en el pasaje que estaba sucediendo en las épocas del Imperio Romano. Es el momento en que Jesús está acá con sus discípulos. Como ustedes saben, los que se consideran jefes, los que están en alta posición, oprimen a los que están en baja posición, súbditos. Los altos oficiales abusan de la autoridad. Estoy seguro, yo no he ido nunca a la República, pero estoy seguro que es común esta experiencia entre la comunidad no cristiana en este tema de la autoridad de unos con más autoridad sobre otros. Y sucede en Colombia, y sucede en el estado de New Jersey, sucede en cualquier área, país, territorio, corazones sin Cristo. Ustedes saben eso. Nosotros sabemos eso, ciudadanos del reino de Dios del siglo presente. Entonces viene el versículo 43. El desafío de Jesús. El Evangelio de Marcos, de Mateo, está hablando del reino de Dios. El reino de Dios viene, el reino de Dios viene. Y las reglas del reino de Dios son diferentes a las reglas del reino de este mundo. La forma de vivir el reino de Dios es diferente a la forma de vivir el reino de este mundo. Los ciudadanos del reino de los cielos somos diferentes a los ciudadanos del reino de este mundo. Pero entre ustedes no debe ser así, le dice Jesús a los 12. Ya no a los 2, que fueron los que vinieron con la intención esta de derecha e izquierda. Es que los 12 tenían la misma intención. Por eso él junta a los 12 y les dice, esto no debe ser así entre ustedes. No se refiere a Jacobo y a Juan únicamente. ¿Me estoy explicando? Se refiere ya a los 12. Entre ustedes, esto de que a la derecha y a la izquierda, esto de que cuando hay poder usted va a oprimir al otro, entre ustedes eso no debe suceder. Es decir, los 12 tenían la misma intención del corazón. Lo que pasa es que estos dos se anticiparon antes de los otros 10. Pero en su condición humana tenían esa intención. Ganar poder, estar en una posición alta de acuerdo con las reglas de este mundo. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes, estos que estamos conectados, cada uno de los que estamos aquí, no debe ser así, mis hermanos. Es lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios. Entre nosotros no debe ser así. Eso está para los que están en este mundo, los del reino de este mundo, los que viven bajo las reglas de este mundo. Llámese viven en Santo Domingo, llámese viven en Colombia, llámese viven en New Jersey, llámese viven donde quiera, Pensilvania, donde quiera. Al contrario, entre nosotros debe ser totalmente lo opuesto. Lo opuesto a lo que Jacobo y Juan y todos ustedes tenían en su corazón. Jacobo y Juan lo expresaron de palabra, pero en ustedes estaba en el corazón. Entre nosotros debe ser lo opuesto. Nosotros hoy, 2020, cada uno de los que estamos aquí conectados, hoy el Espíritu Santo de Dios hablando a través de este instrumento, solo un instrumento que Él coge, quita y pone, que se llama Roman hoy.
Entre nosotros no debe ser así. Esas pretensiones de querer ganar autoridad para estar por encima de los otros. Y para enorgullecernos porque tenemos una posición de estatura alta o control o poder sobre otros. Entre ustedes no debe ser así, al contrario. No está diciendo un poquito diferente, ustedes tienen que ser un poquito diferente, un poquito diferente. No, es lo contrario. Lo contrario es blanco y negro. Completamente diferente, no un poquito diferente. Míreme los dedos y con esto yo estoy haciendo una señal de poca cantidad. Aquí no, el Señor dice, no, usted debe ser un poquito diferente a los otros en cuanto a esos sentimientos. No, es lo contrario, tenemos que ser, el llamado es hacer lo contrario, lo opuesto. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y caemos entonces en el fondo del asunto. Mientras que aquellos pretendían derecha e izquierda, en el palacio presidencial, en la Casa Blanca, en tu trono, Señor. No, por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa, usted está mal enfocado. No busque eso, hermano, hoy en el 2020. El que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. Y lo reafirma con esta otra frase. Lo reafirma, quiere decir 2 veces utilizando diferente palabra, diferente frase, perdón, pero el mismo sentido. O sea, quiere reafirmarlo. Es como si usted me repite a mí una cosa, mire, Roman, esto no se hace así. Y después usted me lo repite y me dice, mire, Mr. Roman, lo que pasa es que esto debe hacerse así. Me lo está reafirmando, quiere que yo lo tenga claro. Lo que pasa es que me lo dice de 2 maneras diferentes, pero me está dando el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque un mensaje importante quiere que yo lo tenga claro. Así hacemos con nuestros hijos. Por ejemplo. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Mira las 2 palabras entonces que utiliza Jesús aquí en esta traducción. 1, servidor. 2, mire, este calibre es más fuerte todavía. Esclavo de todos. Más fuerte. Esto asusta a algunos. Repito otra vez esas 2 palabras que utiliza Jesús. 2 frases diferentes, el mismo mensaje, y utiliza estas 2. 1, no esto de derecha e izquierda, no se puede buscar eso. Derecha e izquierda, no. Servidor. La voluntad de Dios para usted no es que usted se posesione en derecha e izquierda, es que usted sea servidor. Y 2, esclavo de todos. Y para cerrar esta conversación y esta meditación de hoy, entonces viene Jesús con su propio testimonio. Número 45, versículo. Porque ni aún el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre en esta historia? Él, el Señor, Jesús, el Mesías. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida. Mira la calidad de servicio eso. Dar su vida. No solo servir 10 minutos, no solo servir un día, dar su vida. La intensidad, la calidad del servicio, dar su vida por rescate de muchos. Son las 8, yo creo que el tiempo se nos ha terminado, mi hermano Geraldo. Entonces, mi hermano, el llamado hoy para usted, para mí, para usted, es el llamado a que si tenemos en nuestra mente, como le pasó a los discípulos, que se les entró ese pensamientito de ganar poder, de ponerse bien alto, para que nos admire la gente, eso es lo que busca el mundo de hoy. Pero usted debe ser lo contrario. Rothman debe ser lo contrario, porque esa es la voluntad soberana de Dios. Y Jesús fue suficientemente claro a los discípulos y el Padre Celestial a través del Espíritu suficientemente claro para nosotros hoy. Siervos, mis hermanos, a servir. Así es en el reino de Dios. Y usted es ciudadano del reino de Dios, además de ser ciudadano de República o de Colombia o de Estados Unidos o de donde usted sea. Usted es ciudadano del reino de Dios porque usted es hijo de Dios. El Espíritu de Dios mora con usted. Usted ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Usted es ciudadano del reino. Y esa es la voluntad de Dios para usted. Servir.
porque ese es el ejemplo que Jesús le mostró a usted y a mí y a la humanidad. Vamos a cerrar en oración. Pastor Gerardo, ¿puede usted cerrar en oración y tal vez algunos comentarios sobre este texto? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a cerrar con oración. Hermano Gerardo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que una tremenda reflexión en esta hora. Vamos a orar a Dios para que esa misma naturaleza que tenía Jacobo, la misma naturaleza pecaminosa que tenía Juan y los otros 10, que también la tenemos nosotros en nuestros corazones, cuando nuestra carne nos dice, tú tienes que ser superior a los demás, no para ayudarlos, no para servir, sino para imponerte, sino para reinar, sino para gobernar. Vamos a venir delante de Dios en esta hora a pedirle que este sentir que Jesús le dijo a ellos, pero no será así entre vosotros, versículo 43, entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Entonces, si queremos ser grande, primero tenemos que ser servidores, como dijo el hermano Rockman. Si queremos ser grandes, primero tenemos que ser siervos. Entonces vamos a pedirle al Señor que haya en nuestro corazón el deseo de servir a los demás y de ser siervos, que ahí es que está la verdadera grandeza de un hombre y una mujer que ha conocido a Dios. Padre eterno, Padre de gloria, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por todo lo que están ahí conectados y conectadas en este momento. Señor, nuestra humanidad, tus hijos y tus hijas, tus criaturas, oh Dios, se están destruyendo unos a otros, Padre eterno de gloria, por este sentir, este deseo, esta naturaleza de grandeza, de señorío, de gobernar, de querer imponerse una nación por encima de otra, un hombre por encima de otro, el hombre por encima de la mujer por encima del hombre, el hermano por encima del hermano, la hermana por encima del hermano. Señor, lo que está sucediendo con tu creación, al no entender este principio de obediencia, de servir, Padre, es que no estamos destruyendo, pero tú en tu palabra nos enseñas, oh Dios, este principio que restaurará nuestras familias, restaurará nuestras naciones, restaurará nuestros corazones, porque nosotros mismos, Dios, en nuestro afán de querer ocupar los espacios más altos para que los demás nos vean desde abajo, en nuestro corazón, oh Dios, no estamos destruyendo. Padre, te pedimos, oh Dios, que en nuestro nacer de nuevo del Espíritu, en nuestro beber de tu copa, en nuestro Dios cargar tu cruz, en nuestro nacimiento en ti, oh Dios, podamos cambiar esta naturaleza y que podamos servir a nuestros compañeros de trabajo, podamos servir a nuestra esposa, que podamos servir a nuestros esposos, que podamos servir a nuestros pastores, que podamos servir, oh Dios, a todo el que nos rodea y aún a aquellos, oh Dios, que consideramos o que la sociedad considera inferior, a los que quizás nos sirven en un momento X, en un restaurante, el que nos sirve, podamos decir gracias. Aquel, oh Dios, que la sociedad entiende que está por debajo de otro por su posición económica, quizás su etnia, quizás su color de piel, quizás su trabajo, quizás su preparación. Padre, que nosotros podamos ver tu amor y podamos servirle a ellos también. Aunque la sociedad diga todo lo contrario, aunque nuestra naturaleza diga todo lo contrario, Dios, que nosotros
podamos ser diferentes. Como dices tú en esta palabra, Padre, que nosotros no debemos ser así, pero no será así entre nosotros. Señor, que desde hoy yo luche en mi espíritu, en mi alma y en mi corazón, para que en mí no sea así. Que mi hermano desde hoy luche en su espíritu y en su corazón para no volver a ser así, para que pueda servir a todos y a todas, no importando su condición o su origen. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. No te pierdas este y cada sábado a las 7 p.m. nuestra reunión por Zoom, un lugar para todos. Oremos y adoremos a Dios juntos.